Hola, buenos días, soy Pedro Palazón y voy a intentar explicaros cómo se debe evaluar el efecto fertilizante de un microorganismo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos, ¿no?, por acompañarnos en estos 2 días y ver todo lo que estamos viendo, ¿no?, es decir, este intercambio de ideas que estamos teniendo y todo este networking. Para aquellos que no nos conocéis, Idearo somos una empresa muy joven, somos una empresa independiente de investigación aplicada. Estamos ubicados en Murcia, aunque trabajamos a nivel nacional, trabajamos en toda España, en Portugal, de forma diaria, y estamos en proyectos puntuales en Francia, en Italia y en China. Disponemos de un laboratorio químico, un microbiológico, diferentes fincas experimentales y acuerdos con agricultores que nos permiten desarrollar ensayos en diferentes cultivos. El año pasado realizamos ensayos en 92 cultivos diferentes. Y sobre todo, lo más importante, tenemos un equipo multidisciplinar. Tenemos un equipo formado por ingenieros agrónomos, por biólogos, 6 de los cuales son doctores, por lo tanto nos permiten adaptarnos mucho a los diferentes tipos de ensayos que tenemos que realizar y a las necesidades que tiene cada una de las empresas. Tenemos más de 8 años de experiencia trabajando con microorganismos, tanto en ensayos de eficacia, de aislamiento, verificando el efecto bioestimulante, fitosanitario y fertilizante, por lo cual quizás fue lo que nos provocó un poco a hablar con Agromarketing para formar este foro, ¿no? Es decir, veíamos que es un mundo, veíamos que no sabíamos nada, cada día, cada vez más trabajamos, nos damos cuenta que cada vez sabíamos menos y creíamos que era muy interesante poner en un mismo foro en común a todos los partícipes, ¿no?, a los productores, a las empresas, a los científicos, hacer una apuesta en común para poder aprender entre todos e intentar evolucionar y seguir avanzando. Además de eso, estamos implicados en diferentes proyectos de forma directa desde Ideagro, en los que se está trabajando directamente con microorganismos de diferentes usos. Por ejemplo, en un proyecto Live Resilient, es un proyecto frente a Xylella fastidiosa, en el que estamos utilizando microorganismos como inductores de resistencia para intentar prevenir la incidencia de la Xylella. En un proyecto también subvencionado por el INFO, en el que estamos haciendo selección de microorganismos de aquí, de la región de Murcia, fijadores de nitrógeno ambiental, que nos permitan ayudar o apoyar la fertilización que estamos haciendo en nuestros cultivos intensivos. Y por último, este año pasado nos adjudicaron el proyecto InnoLivar, en el cual la Universidad de Córdoba nos ha encargado el desarrollo de un formulado precomercial de un hongo entomo patógeno para control de la mosca del olivo. Bueno, como hemos estado hablando estos días, hay un cambio legislativo importante. Por suerte, ya tenemos un cambio legislativo, ya tenemos legislación que permite el uso de fertilizantes como microorganismos. Se aprobó el año pasado, en diciembre de 2017, y a partir de ahí podemos utilizarlo. Eso, lo bueno es, tenemos diferentes cosas positivas a partir de ahí. Uno, diferentes tipos de microorganismos que ya explicó Vivian ayer, que se pueden utilizar como fertilizantes, diferentes combinaciones de ellos, pero quizás lo más importante para nosotros y para los productores es que eso obliga a que trabajemos con productos que estén previamente registrados, lo cual nos garantiza una estabilidad de esos productos, nos garantiza una calidad, nos garantiza que estos microorganismos han sido previamente caracterizados y son productos homogéneos. Y también que se han realizado ensayos de eficacia que garantizan que este producto supone una mejora para el cultivo. Como dijo ella, hay 4 grupos de cultivo. Cualquier fertilizante que se desarrolle con microorganismos no se podrá utilizar en todos los cultivos, solamente en aquellos que se haya sido previamente registrados. Esos grupos de cultivos son cultivos extensivos, cultivos leñosos, cultivos hortícolas y luego reproducción de plantas en semillero o en vivero. Además de eso, hay una excepción, que es que aquellos fertilizantes que tengan una concentración inferior a un exponencial de 7 de concentración deberían de realizar ensayos previamente en macetas para demostrar su eficacia. Y a partir de aquí, el Real Decreto nos deja muy claro que ninguno de estos productos puede tener un efecto fitosanitario. Nosotros, como empresa de ensayo, si a la hora de realizar cualquier ensayo detectamos que tiene un efecto fitosanitario, debemos notificarlo y ese informe no sería válido. Ese producto no se podría registrar como fertilizante, tendría que ir por la otra vía de fitosanitario. También es muy importante, es decir, el protocolo es muy ajustado, nos obliga a hacer 3 réplicas, pero lo que nos hemos dado cuenta, después de hacer el año pasado más de 47 ensayos para registro de fertilizantes, es que hay que hacer modificaciones, hay que hacer ampliaciones de ese Real Decreto, de ese anexo con el protocolo de ensayo para poder verificar realmente que un producto fertilizante es eficaz o no es eficaz y para poder encontrar esas diferencias significativas, si las existiesen, que nos mencionaba ayer Viviana, que eran imprescindibles conseguirlas. Y una cosa muy importante, siempre hay que llegar a cosecha, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante elegir qué cultivos se van a hacer, en qué momento y en qué zona para poder desarrollar este tipo de ensayo. Al final, la legislación nos dice que hay unos parámetros, todos los ensayos se deben realizar con un objetivo y estos objetivos son o incremento de cosecha, disminución de aporte de nutrientes, resistencia al estrés abiótico, adelanto de cosecha, enraizamiento o otros que estamos sin caracterizar y por lo tanto vamos a tener aquí en cuenta. Incremento de cosecha quizá es el más fácil, ¿vale? Para hacer, al final es
hacemos el protocolo de ensayo que tenemos, medimos el número de frutos, cantidad de frutos que tenemos. Vale, fácil. Pesamos kilos, producción por árbol, producción por planta, suficiente. Disminución de aporte de nutrientes. Quizás este sea un poco más complejo, ¿vale? Es muy importante conocer previamente el estado de esa parcela, el plan de tratamiento de fertilización que ha tenido, el histórico que está teniendo. Nos encontramos casos en que si trabajamos con parcelas que no tenemos controladas, podemos disminuir un aporte de nutrientes un 20 o 30% y no nos darse diferencia. Pero es que quizás esa parcela está sobrefertilizada durante muchos años y eso no nos está aportando ninguna ventaja. Simplemente no sabemos si es por el microorganismo o es porque está sobrefertilizado y aunque lo reduzcamos y no aportemos ningún microorganismo, nos va a suponer ese beneficio igual. Entonces es muy, muy importante para este tipo de ensayos tener muy controlado y muy parametrizada esa parcela. Desarrollo vegetativo, bueno, al final es peso fresco, parte aérea, peso fresco, parte seca. Trabajamos con tratamiento de imágenes, trabajamos con mediciones directas de desarrollo vegetativo, incluso con el uso de nuevas tecnologías. A través del dron estamos realizando vuelos y estamos haciendo análisis de desarrollo vegetativo para poder ver de una forma objetiva algo que en momentos puntuales puede ser tan subjetivo, ¿no? Porque imaginaos que para un ensayo de un frutal necesitamos hacer réplicas de 20 árboles. Fijaos la variabilidad que tenemos esos 20 árboles. Si tenemos que medir rama por rama, si tenemos que medir número de brotes por árbol, sería muy difícil evaluar el desarrollo vegetativo. Por lo tanto, utilizando las nuevas tecnologías, utilizando el dron, podemos de una forma objetiva podemos coger y evaluar realmente si hay diferencias entre tratamientos y entre réplicas. Precocidad, bueno, al final es momento de cosecha, siempre seleccionando cuál es el momento óptimo de esa cosecha. Bueno, mejora de calidad, que puede ser en aumento de grado gris, mejora de color, diferentes parámetros de calidad, de colorimetría, reducción de fisiopatía, reducción de incidencias que tengamos. Bueno, en general, esa es la parte más fácil. Y luego resistencia a estrés abiótico, ¿vale? Eso es muy importante hacerlo también en parcelas muy controladas, en las que podamos provocar ese estrés abiótico, bien sea por salinidad, bien sea por estrés hídrico, bien sea por temperatura, tenerlo controlado y de forma homogénea. Si trabajamos con parcelas convencionales, con parcelas con agricultores, podemos tener la dificultad de no poder tener esto correctamente parametrizado y darnos datos erróneos. Y lo que nos interesa es, una vez que hacemos un ensayo, que sea fiel y que sea real sobre el efecto del microorganismo, eliminando todas las variables, que son muchas, que ya tenemos en el día a día por el propio clima que tenemos, ¿no? Que dependemos del clima y del suelo. Bueno, otra opción es utilizar cámaras térmicas para ver el tema del estrés térmico y otra vez el tema de vuelos con dron. Cuando estamos trabajando con frutales, ¿no? En árboles frutales, lo que hacemos es hacemos vuelos de dron, podemos ver imágenes térmicas, podemos ver nivel de desarrollo vegetativo y esto nos permite hacer las diferencias. Como veis ahí, podemos ver diferencias a nivel de estrés hídrico midiendo la temperatura de la cubierta vegetal que tenemos en las diferentes zonas, lo cual nos está indicando que esos tratamientos que hemos aplicado no reducen ese estrés y la planta no ha reducido su actividad fotosintética debido a ese estrés que está sufriendo. Y por último, otro de los factores que teníamos era el enraizamiento, ¿vale? El enraizamiento típicamente se medía como peso fresco, peso seco de la raíz, todo eso. Hemos dado un paso más allá y lo que estamos haciendo es medidas no destructivas, realizando tratamiento de imágenes por contraste, de tal forma que nos permite ver diferencias que hay en el desarrollo del cultivo, en el desarrollo de la raíz de ese cultivo a lo largo de todo el tiempo. Y luego al final, medidas destructivas que lo que hacemos es cogemos la raíz, la limpiamos, la escaneamos y la analizamos una por una, lo cual nos permite medir con este programa informático, nos permite medir la longitud total de raíz que tenemos en esa planta, el área de raíz que tenemos, el volumen radicular y quizás lo más importante para nosotros, que es el diámetro medio de raíces. Por ejemplo, en ese gráfico estamos viendo cómo un tratamiento que hemos realizado, el tratamiento de T3, tenemos un diámetro medio mucho menor. Sin embargo, en la gráfica anterior veíamos que tenía una longitud de raíz mucho mayor, de un 102%. Lo que quiere decir que tenemos mayor cantidad de pelos absorbentes, son raíces más finas, son raíces nuevas que se han generado con ese tratamiento que hemos realizado y la capacidad de absorción de esa planta va a ser mucho mayor. Pero no podemos olvidar que estos ensayos son realizados en un suelo determinado, en un momento concreto, en unas condiciones particulares concretas a nivel ambiental, a nivel de histórico, con un manejo de fertilización concreto y lo vamos a utilizar en muchos cultivos, ¿vale? Tampoco deberíamos nunca olvidar la variabilidad suelo. Fijaos, estas fotos son de una finca de 50 hectáreas en Portugal, en la cual realizamos un mapeo de suelo y determinamos las diferentes zonas de suelo que teníamos. Fijaos que teníamos 14 suelos diferentes en una misma finca. Dependiendo de donde hagamos el ensayo, va a salir un resultado totalmente diferente. Si ponemos un tratamiento en uno y otro tratamiento en otro, nunca vamos a saber si se debe
al factor suelo, la diferencia que estamos obteniendo, o a la incorporación de ese microorganismo que nosotros hemos hecho, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta que cuando incorporamos un microorganismo en el suelo, a partir de ahí estamos modificando ese microbioma. Se produce una serie de reacciones en ese suelo, en esa planta, que va a cambiar todo. Es decir, hemos inoculado con un nuevo microorganismo que va a cambiar la relación que hay entre el suelo y la planta, va a cambiar esa dinámica del suelo, va a cambiar la disponibilidad de nutrientes, va a cambiar, hemos visto todos los parámetros, a nivel hormonal, a nivel de disponibilidad de nutrientes, a nivel de bioestimulación. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y por eso estamos viendo, o somos todos conscientes, que los resultados no son sólidos, en el sentido de que no son los mismos resultados los que vamos a obtener en un sitio que en otro, sino que hay variaciones. Por ello, quizás, nosotros consideramos que es mucho más importante ver cuál es el mecanismo de acción de estos microorganismos, conocerlos, porque ello nos va a permitir manejar mejor ese producto y dependiendo en qué condiciones estemos, saber si será adecuado su aplicación o no será adecuada su aplicación y en qué momento se debería hacer, ¿no? Para poder ajustar dosis, momento y modo de aplicación. Y es ahí donde nosotros estamos dando el apoyo a todas las empresas que están desarrollando productos a base de microorganismos para dar ese paso más, ese añadido, para saber el por qué. El por qué se produce ese aumento de producción, que es fácil de evaluar, el por qué se produce ese aumento de la resistencia al estrés, que es fácil de evaluar. Vamos más allá y lo que intentamos es ver por qué se produce eso. Para eso estamos haciendo ensayos de solubilización de nutrientes. Sabéis que en nuestra zona, por ejemplo, tenemos niveles de fósforo y potasio normalmente muy elevados, pero la planta muestra en carencia. Tenemos niveles de fósforo y potasio normales, pero no son asimilables por la planta. Bueno, pues podemos coger microorganismos, podemos hacer ensayos en placas Petri de solubilización de fósforo, por ejemplo, y luego también igualmente en el campo. Producción de sideróforos igual. Podemos verificar de forma objetiva si ese microorganismo nos va a producir sideróforos. Eso es lo que vamos a disponer al final de una molécula que nos va a secuestrar el poco hierro que hay disponible en el suelo y luego nos lo va a liberar, nos lo va a ceder para que la planta sea capaz de asimilarlo. Por lo tanto, nos beneficiaría en suelos concretos si sabemos que tenemos un microorganismo que dispone de esta producción, que genera estos sideróforos que lo produce. Igualmente con la producción de hormonas. Debemos de saber cada uno de estos microorganismos qué tipo de hormonas produce, principalmente, en qué momento las produce, en qué condiciones de temperatura, de suelo y todo eso. Entonces, todo eso nos va a ayudar a saber un poquito más. Y por último, quizás lo más importante y lo que más estamos trabajando es propiedades nutracéuticas. Estamos viendo una respuesta muy, muy directa de la aplicación de BGBR con el aumento de antioxidantes, con el aumento de vitaminas, con el aumento de propiedades funcionales de esos alimentos, ¿vale? Estos aumentos de antioxidantes, estos aumentos de polifenoles, estamos viendo que tienen una relación directa con la calidad de ese fruto. Y, por ejemplo, en ensayos que hemos realizado en uva, hemos visto este aumento de antioxidantes y de polifenoles nos están evitando que el raquis se pardee, por lo tanto, para uvas que van a ser exportadas a través de transporte marítimo nos viene genial, porque parte y está reduciendo la suelta de ese grano, ¿no? Por ejemplo, en ensaladas también, tema de evitar los pardeamientos de los cortes, ¿no? De retrasar esa senescencia e incluso ganar un día más de fecha de caducidad en una bolsa, que parece una tontería, pero es muchísimo, ¿no? Bueno, pues ahí también estamos haciendo diferentes medidas, como puede ser el tema de la polifenolosidasa, como puede ser el tema de los flavonoides, como puede ser el tema de antioxidantes totales. Solamente con la idea de conocer un poco más. Lo que nos interesa es saber cuál es el mecanismo de acción que tiene ese microorganismo para poder ubicarlo mejor y poder sacar todo su potencial que tiene, o por lo menos todo lo que seamos capaces de extraer de ahí. Podemos medir conductancia enzimática para el tema de estrés, fotosíntesis, contenido relativo de clorofila y quizás, y lo más importante, y donde más estamos trabajando en los 2 últimos años, es actividad enzimática de suelo. Gracias a todos los estudios previos realizados por Carlos y por su grupo, creemos que es un parámetro, es un buen indicador de qué pasa en el suelo. Habitualmente ponemos los microorganismos y siempre, yo el primero como productor, siempre digo, vale, he puesto un microorganismo en el suelo, que me han dicho que hay no sé cuántos mil microorganismos aquí, lo he puesto en el suelo, pero vamos a ver, ¿esto funciona o no funciona? ¿Esto está vivo o no está vivo? ¿Se ha implantado o no se ha implantado? Desde nuestro punto de vista, es quizás más importante que medir qué cantidad de microorganismos hay en el suelo, saber si está actuando o no está actuando. Y para ello, consideramos que la actividad enzimática del suelo es un buen indicador que nos indica si hemos conseguido modificar esas condiciones de ese suelo, si hemos cambiado las reacciones, la interacción de ese suelo y nos da un indicador. Aquí os he puesto un ejemplo en el que hay una diferencia. Estamos trabajando con 5 actividades enzimáticas diferentes y vemos que en 3 de ellas, o 4 de ellas, que son la deshidrogenasa catalasa, beta-glucosidasa y la fosfatasa, hay un incremento y la ureasa hay una reducción. La deshidrogenasa nos está indicando que hay una mayor actividad microbiológica, es decir,
hemos inoculado microorganismos y tenemos una mayor actividad microbiológica. No sabemos si es positiva o negativa, pero es mayor, tenemos una mayor actividad microbiológica en el suelo. La ureasa, el ser menor, nos indica que tenemos menor cantidad de nitrógeno en forma de amonio, lo cual también es interesante. Y el resto, la beta-glucosidasa, la catalasa, nos está indicando que estamos influyendo en el ciclo de carbono. Y por último, quizá la más importante para nuestra zona, tiene la fosfatasa. Si tenemos un incremento de fosfatasa, quiere decir que vamos a tener mayor cantidad de fósforo asimilable por la planta en un futuro, ¿vale? Entonces creemos que quizás es más interesante hablar de actividades enzimáticas que se producen en ese suelo, de reacciones que estamos produciendo en el suelo, que no de cantidad de microorganismos que hemos inoculado que están vivos y están, porque el microorganismo está vivo, una vez que se inocula en el suelo se va a mover, se va a ir a diferentes zonas y va a ser muy difícil de cuantificar y de evaluar. A partir de esta actividad enzimática, con relaciones entre ellos, estamos obteniendo un índice biológico de fertilidad que nos permite comparar suelos entre un suelo tratado y un suelo no tratado, comparar qué es lo que estamos obteniendo, ¿vale? Y ya por último, y quizás lo más importante, los estudios de compatibilidad de productos. Es fundamental realizar estudios de compatibilidad de productos previamente para poder saber si un microorganismo se puede aplicar con un cobre, para ver si un microorganismo se puede aplicar con diferentes insecticidas, con diferentes fungicidas o con diferentes fertilizantes en el campo, ¿vale? Es fundamental porque si no, todo el trabajo que se ha realizado no serviría para nada. Y últimamente también nos estamos viendo que hay una influencia directa del agua de riego. Estamos viendo en casos puntuales aguas que vienen de desaladoras con niveles de boro muy altos que nos están perjudicando la implantación de ese microorganismo en el suelo. Bueno, es una de las variables más que estamos contemplando y en algunos de los ensayos la estamos contemplando y la estamos forzando para ver qué sucedería ahí. Y por último, quizás a modo de conclusión, me gustaría decir, hemos visto todos estos días que tenemos una gran oportunidad, que es el tema de los microorganismos. Tenemos un nuevo reto, que es intentar aprender a manejarlos. Nos estamos dando cuenta de que es una herramienta que nos va a ayudar mucho. Es una herramienta que hay muchos estudios previos porque ahora tenemos que aprender a manejarlo. Tenemos que hacer el esfuerzo todos y considero que tenemos que ir todos juntos para poder hacerlo, ¿no? Y también que me gustaría agradecer a todo el equipo de Idearos, sin el cual sería imposible estar aquí y poder haber estado con todos vosotros durante estos 2 días. Muchas gracias.